El lobo y los 7 cabritos. Había una vez un lobo que vagaba y estaba hambriento todo el tiempo. El lobo comía mucho, pero nunca lo suficiente para que su estómago quedara satisfecho. ¡Ah! Estoy hambriento otra vez. Entonces, el lobo pasaba día y noche vagando en busca de comida. Un día, el lobo hambriento descubrió una pequeña cabaña. Se acercó sigilosamente y con cuidado, mucho silencio. Al acercarse, vio entre los árboles una cabra con sus 7 cabritos en la cabaña. Ahora hay comida para toda la semana. El astuto lobo aceptó que espió la cabaña hasta la mañana. En la mañana, la mamá cabra estaba a punto de besar a sus 7 hijos y dejar la casa. Mis hijos, voy al mercado ahora a comprar comida. Tengan cuidado y no le abran la puerta a nadie. Está bien, mami. La cabra en ese momento se fue al mercado. En ese momento, el lobo que miraba a escondidas la cabaña aprovechó la oportunidad y saltó. Pero necesitaba una idea genial para engañar a los cabritos. La mejor táctica para atrapar a estas cabritas es disfrazándome. El lobo se puso por primera vez un vestido viejo que guardaba dentro de su guarida. Bajó las orejas e hizo 2 cuernos de cabra con unas ramas y se los puso en la cabeza. Entonces, el lobo planeó muy bien su estrategia para engañar a los 7 cabritos. Salió de su guarida y dijo: entonces, con los pies cubiertos de harina, robó un pastel de manzanas fresco y caliente de la casa de alguien que no conocía. ¿Y cuando cambio mi voz así? También soy una abuelita. El lobo lentamente hacia la puerta de la cabaña y llamó a la puerta 3 veces. Toc, toc, toc. Los cabritos inmediatamente corrieron a la puerta. Uno de ellos iba a abrir la puerta con emoción, pero otro cabrito le advirtió: ¡Adiós, mis bebés! ¡La abuela! ¡Viene a llevarlos al parque! ¡Ay! Nuestra abuelita vive muy lejos. No puede ser ella. ¡Oh! Ha sido un viaje largo. Vamos, queridos, abran la puerta y vayamos al parque. Cuando el lobo vio eso, los cabritos miraron debajo de la puerta y vieron los pies del lobo. ¡Mira! ¡Sus pies son blancos y peludos! Sí, pero sus uñas son demasiado largas como un lobo. Cuando los cabritos no quisieron abrir la puerta, el lobo les hizo oler el pastel de manzanas que les había llevado. Miren, trae su
es favorito, queridos nietos. Y los lobos no saben cómo hornear pasteles. Los cabritos partieron el pastel de manzanas y se emocionaron y abrieron la puerta. Y ninguno de ellos se dio cuenta de que era un lobo disfrazado. ¡Vamos, abuela! ¡Vamos al parque! ¡Comeremos nuestro pastel cuando regresemos! ¡Yupi! ¡Ve, ve! Los cabritos y el lobo dejaron la cabaña. Tengo tanta hambre que apenas puedo contenerme. Mientras los cabritos caminaban felices, saltaban de alegría porque iban al parque. El vestido del lobo se enredó en una rama de árbol. El vestido se desmochó del lobo lentamente y los lobos se sorprendieron cuando vieron la horrible piel del lobo. Cuando el lobo se dio cuenta que lo habían descubierto, sus orejas se levantaron, sus monstruosos afilados dientes y saltó sobre los cabritos. Y cada quien corría a esconderse. Los encontró y los atrapó uno por uno. Y solo uno de ellos sobrevivió y huyó del lobo. El lobo secuestró a 6 de los cabritos y los llevó a su oscura guarida. El cabrito que sobrevivió corrió tan rápido, lo más rápido que podía, buscando a su madre, quien perdió el aliento. Mientras tanto, la mamá cabra regresó del mercado con una cesta de frutas y verduras. La puerta de la casa estaba abierta. Se apresuró a entrar y no encontró a sus pequeños cabritos. ¡Mis bebés! ¿Dónde están? ¡Ven! ¡Ven! ¡Mis cabritos! ¡Ven! La mamá cabra estaba tan preocupada que inmediatamente salió corriendo de la casa y empezó a buscar a sus hijos. Mientras tanto, notó las grandes huellas en el suelo. ¡No! ¡Estas huellas son de un lobo! Ella las siguió por un tiempo, hasta que las huellas desaparecieron. ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Un lobo ha secuestrado a mis cabritos! Mientras mamá lloraba, el cabrito que había escapado llegó corriendo. ¡Mami! ¡Mami! ¡Mi bebé! ¿Dónde están tus hermanos? ¿Qué pasó? ¡Dímelo rápido! ¡Un lobo hambriento se disfrazó de nuestra abuela y trató de secuestrarnos! ¡Mamá! ¡Solo yo sobreviví! ¡Pero sé dónde están los demás! Mamá cabra y su cabrito corrieron a la guarida del lobo. Cuando llegaron, escucharon las voces de los cabritos quienes lloraban. Esta es la guarida del lobo. Tenemos que tener mucho cuidado ahora, cariño. La mamá cabra, el cabrito idearon un plan para salvar a los otros cabritos. Ambos se pararon frente a la guarida del lobo e hicieron una enorme sombra de oso con las manos. Adentro de la cueva, el lobo estaba a punto de comerse a los cabritos, pero vio la sombra aterradora en forma de oso. ¿Qué es esto? ¡Es un oso! Soy un oso gigante con mucha hambre. Debe haber un lobo por aquí para llenar mi estómago. El lobo tenía tanto miedo de que el oso se lo comiera, que salió corriendo de su guarida. ¡Ayuda! ¡Ayuda!
saltando de alegría y abrazaron fuertemente a su mamá. El lobo se fue. ¡El lobo se fue! ¡Sí! Desde entonces, la mamá cabra volvió a su hogar, a su humilde cabaña, con sus 7 cabritos. Y desde ese día vivieron muy felices junto a sus cabritos, lejos del malvado lobo. Así termina nuestro cuento, La lobo y los 7 cabritos.